Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, profe, cocinando. Bien. Qué bueno. Yo estaba aquí arreglándome, aproveché de dar la ducha rápida, pero me demoré un poco, pero aquí estoy. Gusto de saludarlos en la mañana y qué bueno que hayan podido conectarse. Em, bueno, hoy día vamos a seguir con esta maratón de historia, que va a ser quizá un poco, les va a explotar un poco el cerebro a algunos, como decían la semana pasada, pero lo importante es que puedan prepararse para resolver, ¿cierto?, de buena forma los ensayos. Ya estamos en la recta final y sobre eso, antes de empezar con la materia, quería recordarles que les dejé un mini ensayo en Classroom, ¿ya? Que es de formación ciudadana. Hay 9 niños que lo han rendido y de hecho ya a ellos les puse el puntaje que habían obtenido y la verdad es que andan bastante bien. Así que para que lo rindan, porque lo dejé hasta el viernes en la noche, Ya. ¿ya? La idea es la otra semana tomar, tomar solamente las preguntas donde haya mayores dificultades, ¿ya? Así que, porque les voy a colocar también de aquí al fin de semana, cuando terminemos Historia de Chile siglo XIX, les voy a colocar un segundo mini ensayo de ejercitación. Ahora, no les voy a vender la pomada en ese sentido, no son preguntas que yo creé, sino que son preguntas de EMRE de modelos y etapas anteriores, ¿ya? Por lo tanto, tiene una referencia bastante exacta de cómo les podrían preguntar para que las desarrollen, ¿cierto? Y podamos ir viendo también cómo avanzan ustedes. Por lo menos de los niños que le han rendido he quedado bastante, bastante conforme, ¿ya? Estoy bastante satisfecha con los resultados en general. Ahora, el de historia va a ser un poquito más largo, el de formación ciudadana tenía 10 preguntas, este va a ir al menos con 20, ¿ya? Así que eso para que sepan como primera información y recuerden que mañana el horario es en la tarde, es de 6:30 a 8, ¿ya? Pero verdad que les iba a mostrar otra cosa. Chiquillos, antes de partir con materia, entonces les voy a mostrar un video introductorio que espero que les guste tanto como me gusta a mí. Si alguno del martes está aquí, probablemente lo haya visto, pero quiero que los chiquillos que no lo han visto lo vean porque es bastante clásico. A ver, ¿ven el conito? Sí, ahora sí. Sí. Ya, entonces. ¿Se escucha, cierto? Sí, Sí. Sí. Ya, se ve Chaplin. así es. Ya. Ay, espérenme un segundo, chiquillos, no sé qué hice. Espérenme. Ahí.
Empezaremos otra vez con la sopa. Sí. No me interesa, no es práctica. Bueno, el video que les puse, bueno, a la Valentina veo que le trajo recuerdos del colegio. Este es el video, creo yo, más clásico que uno puede ocupar para ver Revolución Industrial. ¿Ya? Es uno de para mi gusto, uno de los mejores videos porque da a entender las principales características del proceso, ¿cierto? ¿Qué características tuvo la Revolución Industrial de acuerdo con lo que acaban ustedes de ver? Producción en masa. Producción en masa. ¿Y qué más? Que las personas ya no son como el principal productor, como que el que hace las cosas, sino que pasan a ser como una tuerca, por así decirlo, más de la industria. Exactamente. Hay un tema de, primero, producción en masa, ¿cierto? Y bien, hay un tema también de explotación laboral o deshumanización del trabajo, ¿ya? Porque lo que quería el empresario con la máquina, ¿qué era? ¿Qué era en estricto rigor? Que se demorara menos en almorzar para que trabajara más. Exacto, es decir, explotarlo en todas sus capacidades, o sea, ahí no estamos hablando, pero para nada, de derechos laborales, ¿ya? En la actualidad, ustedes saben que se tiene que trabajar. A ver, un momento. Ahí, ya. El tema era deshumanizar, explotar al hombre en toda su capacidad. ¿Por qué escogí este video? Porque en estricto rigor hoy día vamos a tratar precisamente la revolución industrial, ¿ya? Es uno de los temas que tenemos que ver y por otra parte lo que podría haber generado situaciones como las que nosotros estábamos viendo recién en el video, que fue la cuestión social, los problemas que tenían los trabajadores. Por lo tanto, igual que la semana pasada, vamos a hacer siempre el enlace con Chile, ¿ya? Para que ustedes vayan entendiendo cómo se dieron las dinámicas y una vez que terminemos lo que es imperialismo, que espero también sea hoy día,
vamos a poder nosotros retornar, ¿cierto? Y tomar historia de Chile siglo XIX, que va a ser el orden que vamos a seguir, ¿ya? Entonces, la revolución industrial, de hecho, está conectado con esto. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la revolución industrial generó una sociedad de clases. ¿Por qué de clases? Porque en estricto rigor se van a conformar grupos de personas que tienen características similares, pero a diferencia de las etapas anteriores, aquí hay una conciencia de las características que los unen y que también los separan de los otros grupos que existían en el mundo. En ese sentido, como les alcancé a decir la semana pasada, ¿cierto? Hay tres clases sociales importantes. Lo que es, digamos, la nueva burguesía, ¿cierto? Que en Chile nosotros le llamamos la oligarquía, que van a estar unidas, ¿cierto? Tanto la nobleza como la burguesía por el tema de la riqueza, solo que la nobleza la va a tener desde el punto de vista de la sangre, es decir, son familias que vienen de generaciones, en generaciones ricas y adineradas, mientras que la burguesía lo va a conseguir mediante desarrollo de buenos negocios. En ese sentido, tienen que tener súper claro que quien dirigió la industrialización, ¿cierto? Fue la burguesía. Por lo tanto, el empresario que ustedes vieron en el video recién de Chaplin es precisamente un burgués probablemente, ¿ya? Por ende, es una burguesía industrial, es una burguesía comercial, es una burguesía que trata de diversificar los negocios y obviamente es una burguesía que intenta exponer todo lo que ha ganado. Por lo tanto, vamos a ponerlo en palabras más simples para que ustedes lo puedan anotar. La clase adinerada, ¿cierto? Como decía, va a estar compuesta por aristócratas y burgueses. Ahora, a nosotros de respecto a los dos grupos nos interesa más los burgueses, porque es lo que más habitualmente debiese preguntar la prueba, ¿ya? ¿Qué características entonces tienen los burgueses? La burguesía, primero que todo, se divide en alta y baja. La alta burguesía, chiquillos, son los grandes empresarios, los que lograron, ¿cierto?, generar varias fábricas, los que tienen muchos negocios, los comerciantes que tienen, por ejemplo, varias sucursales de tienda, es decir, gente que logró hacer muy buenos negocios y llenarse y forrarse de plata por eso. ¿Quiénes vendían a ser la baja burguesía? Los pequeños comerciantes, los industriales que tienen una fábrica, por ejemplo, pequeña, los que les ha resultado, digamos, tener un estatus mejor de vida con sus empleos, es decir, tenemos a funcionarios públicos, tenemos aquí a algunas profesiones liberales, ¿cierto? Por lo tanto, son un grupo bastante variado, si ustedes logran entenderlo así. Ahora, esta burguesía es bastante especial. ¿Por qué? Porque es muy liberal en lo económico, pero muy conservadora en lo social. Es decir, ellos no son rupturistas con relación, por ejemplo, al rol de la mujer y el hombre. Ellos no son rupturistas con relación a la familia. De hecho, para los burgueses, la familia es lo más importante. Es decir, ellos aparentan, ¿cierto?, una vida en familia. De hecho, tuvieron gran cantidad de hijos. Aquí estamos hablando de la época donde nacían 8, 10, 12 hijos, hasta 16 hijos por familia, ¿ya? Solo que ellos en ese sentido no van a, como les decía, hacer grandes variaciones. Ellos van a respetar los patrones sociales. Es decir, los burgueses van a ser muy devotos de las iglesias en general, ¿ya? Y van a, como decía, a mantener los roles tradicionales del hombre y la mujer. Por lo tanto, la mujer burguesa no tenía mayores libertades en ese sentido con relación a la mujer aristócrata. ¿Ya? Quizás a lo mejor a veces colaboraba con su marido trabajando en algún negocio, pero en general el rol era bastante similar a la de un aristócrata. ¿Ya? Por ende, ellos van a ser bastante importantes. En ese sentido, los burgueses obviamente van a tener aspiraciones políticas. Por lo tanto, y ahí se van a mezclar también, aparte de lo económico, con la aristocracia. Y van a ser parte de la élite, digamos, dirigente de cada uno de los países. Ahora, ¿por qué se acercaban a la aristocracia? Porque hay que entender que ellos eran ricos, pero no tenían ese estatus de riqueza. Por lo tanto, igual eran segregados. Por eso insistieron tanto, ¿cierto?, en agruparse con la aristocracia, que les daba ese estatus
de ricos realmente. No Por lo tenían tanto, títulos nobiliarios. exacto, no tenían títulos nobiliarios, no tenían escudos de armas, por lo tanto tuvieron que meterse con familias que eran muy tradicionales para lograr eso. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Con matrimonios y con negocios, ¿ya? De hecho, a veces los mismos matrimonios eran negocios. Ahora, la burguesía, por lo tanto, chiquillos, marcó las pautas también de conducta, mandó las pautas de vestuario, mandó las pautas de ostentación. Los burgueses eran muy partidarios de ostentar lo que tenían. Por lo tanto, las casas que ellos tenían eran muy lujosas, ¿ya? Ellos trataban de demostrarle al mundo que habían conseguido riqueza con su esfuerzo. Por lo tanto, mientras más demostraran, significa que más habían mejorado su situación económica, ¿ya? No Es sé si como, hasta aquí... Dale nomás. es como lo que hiciste hoy día, profesora, del roto con plata, Sí, y de hecho haciendo sí, una analogía así hasta media cómica, de ujú. que la persona que tiene y se hace su ostentación de su auto, o por las mismas redes sociales. Es que de hecho, probablemente para tomar el ejemplo que decías tú, los burgueses usarían las redes sociales. Si hubiesen estado en esa época, lo más probable es que hubiesen llenado de fotos de su patio, por ejemplo, de su casa, porque el afán era decir, ojo, yo con mi esfuerzo logré ser tan rico como son los aristócratas. En cierta manera, para mostrarles a ellos que ya no eran los únicos ricos, por decirlo así. Lo que podría ser, como tú bien dices, David, de un tema incluso hasta de resentimiento, Es ¿ya? que es un tema también que pasa psicológico, de que Así es, yo tengo que demostrar lo que he ganado porque me siento menos que el otro. exacto, ¿Por qué? Porque hay un elemento claro que acá es la educación. Puedo exacto. tener todos los triunfos materiales, pero si no tengo educación sigo siendo el mismo, pero por Así dentro. es. Ahora, los burgueses en ese... Ay, perdón, pregúntame nomás. Interrumpí a alguien. No, terminé la idea, que era como otra cosa. Los burgueses en todo caso lograron tener educación. De hecho, muchos de ellos alcanzaron con su nivel de preparación los negocios. El tema es que de todas maneras se sentían constantemente discriminados por la aristocracia, ¿ya? Entonces, por eso, como bien decía el David, es una cuestión casi de decir, yo soy igual que tú, pero yo lo logré con esfuerzo a diferencia que tú no, ¿ya? Ese era como el discurso burgués. Dale nomás, Karen. Ahora sí. Y aquí iba a mencionar que a veces los aristócratas no tenían ni un pesito, pero se casaban igual con los burgueses, como rebajándose a ese nivel, y los burgueses casi que entregando toda su plata por el título, para ser nobles. Es que de hecho, bien Karen, porque ahí está el intercambio, ¿ya? El aristócrata venía, era en muchos casos ricos, venido a menos, necesitaba riqueza. Y el burgués necesitaba estatus, por lo tanto, era una buena mezcla. En Chile, Claro. es, exacto, era una transacción económica, ¿ya? Ahora, en Chile, ¿cuándo lo van a ver ustedes? Específicamente en el parlamentarismo, ¿ya? Es decir, entre 1891 y 1925. Solo que en Chile, a esta unión de la aristocracia con la burguesía, nosotros le llamamos la oligarquía, ¿ya? Que tenía estas características bastante similares como hablábamos recién. Ahora, ¿existía una clase media? Sí, solo que la clase media tendía a confundirse, chiquillos, con lo que era, digamos, la pequeña burguesía. ¿Por qué? Porque era gente con estudios, pero sin mucha riqueza. Sí, debo decir que la clase media, y que de hecho en Chile también ocurrió, algunos de la clase media intentaron seguir, digamos, los patrones de preparación. Sí, Valentina, exactamente, la oligarquía es en Chile, se le llama así en Chile, ¿ya? A esta mezcla que en Europa se hizo con matrimonio y con negocio, nosotros en la época del parlamentarismo le llamamos oligarquía, ¿ya? Para que siempre asocien al tiro cuando lean esa palabra. Ahora, la clase media intentó en Europa hacer algo que también en Chile ocurrió, que fue imitar modales, costumbres y en algunos casos hasta los patrones de gasto económico. ¿Para qué? Porque evidentemente la burguesía en muchos casos se olvidó de su origen social. Por lo tanto, también aplicaron la discriminación con los otros grupos sociales. ¿Ya? Por ende, aparecieron, ¿cierto?, estas personas que quisieron aparentar también un estatus que realmente no tenían. Ahora, en Chile, también en el parlamentarismo, a la clase media
que buscaba aparentar estatus, se le llamó el ciútico. El ciútico, de hecho, es una figura muy, muy característica de principios del siglo XX en nuestro país, ¿ya? Y fue por este deseo de no sentirse discriminado. En el fondo, si ustedes se fijan y hacen una comparación, opera como el burgués. No quiere sentirse discriminado, no quiere sentirse menos que el burgués. Por lo tanto, ¿qué hace? Imita ciertos modales, ¿ya? Y ciertos patrones de conducta. Obviamente, en lo económico no podía imitarlo porque la comparación de fortunas no era la misma, pero intentaba hacerlo, ¿ya? Siempre era alternativo. Así es. Y de hecho, la última clase, que es la que a nosotros nos interesa, son los proletarios, o el proletariado. El proletariado es una clase social que no tiene muchos ingresos ni preparación académica. Es decir, Chaplin, para tomar el video, vendría a ser un proletario. Esa era la vida del proletario, ¿ya? Ahora, ¿por qué lo tenemos que mencionar? Porque los proletarios fueron los que echaron a andar la revolución industrial. Es decir, para ponerlo en una perspectiva bien clara, mientras los burgueses compraron las máquinas, los proletarios hicieron funcionar esas máquinas y por lo tanto echaron a andar esos negocios. Ahora, ¿cuál era la característica del proletariado? Primero que todo, ¿cierto? Sueldos bajos. ¿Y a qué asociamos con Chile? A ver, ¿cuáles serían típicos trabajadores del proletariado de final del siglo XIX e inicios del siglo XX? ¿Cuáles Los que serían? trabajan en las minas. Ya, los mineros. Mineros, ¿Ya? ¿Cuál más? los agricultores, Los inquilinos, ¿cierto? Que en este caso eran los trabajadores agrícolas. ¿Bien, David? ¿Cuál más? artesanos podían ser también, Artesanos, trabajadores de fábrica, ¿cierto? Y, por mineros de ejemplo, la construcción. el tema de la construcción, y el otro muy importante, que era el trabajador salitero, que a todos se les olvidó. Dijeron trabajadores mineros, pero aquí el clásico que no se les puede olvidar es el salitrero, que también es minero, Pero es que ¿cierto? es que, profesora, lo que dijo la compañera, que abarca ahí tanto al minero del carbón Al del como al carbón. minero de la sanitaria. Por eso fue más Así igual, pero yo creo que esa es la forma más correcta. Yo lo Exacto. hice pensando en ambos, que Ya. Sí, conste. por eso. Ya, retiro lo dicho, retiro lo dicho. Los obreros de la construcción, de hecho, Alexander, serían proletarios. Ya, retiro lo dicho, Valentina. No he dicho nada. Ahora, lo cierto es que el proletariado tiene sueldos muy bajos e incluso, chiquillos, no tiene sueldo. ¿Ya? Si bien en Inglaterra no se extendió tanto lo de las fichas, lo cierto es que les pagaban, por ejemplo, con jornales que eran escasísimos. ¿Ya? De hecho, de aquí aparece el concepto de jornalero, porque algunos obreros les pagaban diario. El tema es que ese dinero diario con suerte alcanzaba para satisfacer algunas necesidades. En el caso de Chile, y ahí hacemos tiro la comparación, acuérdense que en Chile les pagaban a muchos con fichas, a lo que era el obrero del carbón, a lo que fueron los obreros salitre, y en el caso del campo, a los inquilinos no les pagaban nada, salvo a veces con algunos papelitos como para cobrar asado, qué sé yo, no era mucho más, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos nosotros, si ustedes se dan cuenta, fenómenos bastante similares. Ahora, el proletariado, ¿cierto? Entonces, aparte de tener sueldos bajos, también tenía... Aló, ¿qué aló. pasó? A ver. También tenía escasa preparación educacional. ¿Ya? Es decir, no, prácticamente muchos de ellos, chiquillos, no estudiaron. ¿Por qué? Y ahí volvemos a la revolución industrial. Porque recuerden ustedes que quienes se empleaban en la fábrica eran desde los niños. Niños de 3, 4 años empezaban a trabajar. Por lo tanto, ¿qué ocurría con ellos? Evidentemente, con una jornada de trabajo que era de 12 a 16 horas diarias, no tenían tiempo de poder estudiar. Por ende, la mayoría de los proletarios eran personas analfabetas. ¿Ya? Y a eso le sumamos, de hecho, Valentina, exacto, las pulperías eran un tipo de monopolio, y de hecho las pulperías eran la sinvergüenzura más grande de la época, porque les pagaban con fichas, y esas fichas eran del empleador. Por lo tanto, la plata nunca salía del bolsillo del empleador. La plata que ganaba el empleador nunca la vieron los trabajadores. Entonces sí, era un tipo de monopolio porque además les prohibían comprar en otra parte que no fuera la pulpería.
¿ya? Entonces sí, era un tipo absoluto de monopolio. Ahora, a esto tenemos que sumarle, ¿cierto? Sueldos bajos, escasa preparación académica y además le sumamos el problema de vivienda. ¿Por qué? Porque las viviendas, evidentemente, con sueldos tan bajos, ellos no tenían de partida casa propia, o sea, ni pensarlo. Por otro lado, las viviendas que tenían eran viviendas que se subarrendaban. Generalmente lo que hacían, en Inglaterra especialmente, era estas antiguas casonas convertirlas en habitaciones y que se arrendaban y que obviamente eran habitaciones muy pequeñas, por lo tanto estas personas vivían hacinadas, ¿ya? Y ojo con las condiciones higiénicas. También hay que considerar que estas habitaciones no tenían baño propio, ¿ya? Con suerte tenían un espacio para poner una cocina, pero en estricto rigor, por ejemplo, estas viviendas tenían un baño para todos los habitantes de esas casonas. ¿Mm? De hecho, Alexander, muy bien lo que tú mencionas, porque en el caso de Chile, esos tipos de viviendas fueron los CITES y los conventillos. Y en ese sentido... Este fenómeno era en esta época era a nivel mundial, porque no es que Exacto. en Chile solamente ocurriera, sino mismo en Estados Unidos. El caso de que el Día del Trabajo se celebra fue por el asunto de los trabajadores de Chicago. Así Y es. también, y también hay un tema que es súper importante, y por qué se generó la inmigración europea hacia América, específicamente a Estados Unidos, porque en Europa el trabajador, el campesino, no era dueño de su tierra, y al llegar a Estados Unidos pasaba a ser dueño de su tierra. Entonces ese también era la mirada de la época, qué es lo que estaba ocurriendo. Además, de hecho, es que lo cierto, David, es que es muy correcto lo que tú dices, y considerando también de que muchos emigraron a América, por ejemplo, porque vieron la opción también de modificar su estatus de vida. Ellos no querían estar trabajando de manera tan, digamos, tan explotadamente toda su vida. Por lo tanto, vieron la oportunidad de llegar a otro continente quizás con mejores expectativas. Ahora, ¿por qué se forma el proletariado? Evidentemente porque la revolución industrial generó un proceso bien importante, pues chiquillos. Generó un proceso de migración ciudad, entendiendo de que la industria no llegó solamente a las ciudades, llegó al campo, e hizo que los trabajadores que antes araban la tierra fueran menos en comparación al periodo donde no había, digamos, no había, por decirlo así, insumos para poder trabajar esa tierra. Por lo tanto, se fueron quedando sin pega, y obviamente cuando aparecieron las fábricas se fueron para las ciudades, generando todos los problemas que nosotros estábamos hablando. Ahora, evidentemente es el proletariado el que vive lo que nosotros conocemos como la cuestión social. ¿Qué fue la cuestión social en definitiva? Fue el conjunto de problemas que atravesaron los proletarios. Los proletarios, como estamos en el mundo, ¿cierto? Estamos en la dimensión mundial, no la de Chile aún. Durante fines del siglo XVIII y el siglo XIX. Por lo tanto, ahí ya tenemos nosotros un tema importante. En el caso de Chile, chiquillos, va de la manito con el ciclo del salitre, es decir, entre 1880 y 1930. Francisca, te contesto al tiro. Los CITES, en el caso de Chile, eran una especie de calles sin patio, digamos, existente, que tenían a su costado viviendas, ¿ya? En realidad piezas, para ser más clara. Piezas muy pequeñas donde vivían muchas personas. Mientras que los conventillos eran también casonas, de hecho subarrendadas, que tenían un patio en común para las personas. No sé si ahí te contesto la pregunta. Lo que hoy día le llaman loft. O los nanodepartamentos, como dicen algunos. En este Loft, pequeño departamento, sí. Así es. No sé, Francisca, si ahí te aclaro la duda. El conventillo es el que tiene patio. El CITE no tiene patio, sino que es una callecita, es como un pasaje, y tú tuvieras a cada lado piezas. A eso me refiero con un CITE. Disculpe, ahí sale ¿Sí? como el concepto de viviendas callampa, ¿o no? Anda cerca, pero no es de esta época.
Las poblaciones callampa en Chile se generan después de la crisis de 1930, ya de la crisis económica del 29. ¿Por qué? Porque de hecho, ¿qué es lo que pasa con esos trabajadores que estaban en el norte? Se van al centro del país y empiezan a crear viviendas de material muy ligero y muy precario, y como todos los días aparecían, se les llamaron las poblaciones callampa. Pero eso no es todavía de esta época. No sé si ahí está claro. Conventillo recibían el nombre conventillo porque estaba cerca de los conventos, porque ahí Así es. daban alimentos gratis, hacían Así esos es. comedores, esas ollas comunes para ayudar a la gente, porque en ese tiempo no había ningún sistema de Exacto. resguardo social, nada. Es que de hecho para allá voy. Desempleo, que 10%, nada. Miren, de hecho lo que menciona David es importante porque empecemos a sacarla rápidamente la cuenta para poder seguir avanzando. Tenemos un grupo social, una clase social, que en este caso son los proletarios, que no tienen educación, no tienen tiempo para poder educarse, tienen malas viviendas, sus salarios son malos. Y si consideramos además que el Estado no tenía derechos sociales y económicos que los protegiera, evidentemente eso gatilló molestia. Y esa molestia, ¿en qué se notó? En manifestaciones. Por lo tanto, dentro de la cuestión social, ustedes también tienen que tener en cuenta que se desarrolló el movimiento obrero. ¿A qué se habla con movimiento obrero? A las manifestaciones que hubo durante el siglo XIX y que tuvieron por objetivo una sola cosa: lograr, digamos, por fin que el Estado se hiciera cargo del problema, ¿ya? Y en definitiva, lograr que se les dieran derechos a los trabajadores. Ahí es donde dice, por ejemplo, David mencionaba lo del Día del Trabajo. Eso fue una manifestación tremenda en Estados Unidos que causó muertos, ¿ya? Y que de hecho es reconocida por eso. Y fue literalmente lo que ocurre el 1 de mayo es una masacre, chiquillos, pero que es recordado como un punto de inflexión en los derechos de los trabajadores, ¿ya? De hecho, Valentina, sí, afectó los problemas del alcohol de la época. De hecho, los trabajadores tenían muchos problemas de alcohol, no solamente en Chile, sino que en el mundo también. Y el rol del Estado, Francisca, en esa época era nulo, cero, ¿ya? Entendiendo que además estamos en un liberalismo económico, entonces el Estado no se mete, ¿ya? La revolución industrial y la cuestión social están en el marco de un Estado que tiene un rol económico mínimo, ¿ya? Donde no interviene en nada. Incluso lo que es salud. En Chile no Así es. existía la salud pública que hoy día existe. No, Lo que ustedes ven hoy día en los hospitales surgen como en la década del 30. así Dice, es. algunos de ustedes pasan por un hospital antiguo y dicen sociedad benéfica, porque eran sociedades de ayuda sin fines de lucro y relacionadas con la iglesia que ayudaban a las personas. Pero si tú te enfermabas, chao, cooperabas. De Incluso hecho, estos asuntos que crearon las cooperativas en las mines era para ayudar. oh, creo que se fue el David. Ahora, lo que menciona David es importante porque la única institución que asumió, chiquillos, el cuidado de los trabajadores en esa época fue la iglesia. Y la iglesia lo hacía mediante ayudas benéficas, ¿ya? Y de hecho, los hospitales que habían y que atendían a los pobres en esa época eran al alero de la iglesia, es decir, el Estado estaba anulado en su rol de promotor de los derechos sociales y económicos. No es como ahora, ¿ya? Ahora por lo menos el Estado se hace cargo de eso. Ahora, ay, no sé si me quedé pegada yo. ¿Chiquillos me escuchan? ¿O me pegué? Hola. A ver, déjenme ver. Oh, se cayó. Eso, porque se va el pancito la... Ahí está la profe. Hoy que está cambiada la profe. Ay, otra vez no. Ya. Ahora sí, chiquillos. La profe. Disculpen, pero se me cayó groseramente el internet como por 15 minutos. Así que Ay, yo pensé que fue a comprar la comida. no, de hecho no. No es que, en general cuando estoy muy apurada de tiempo nomás la compro. Pero, pucha, ya, si alguien eh, alcanza, ¿de qué estaban hablando exactamente? ¿De la prueba? Sí. De la prueba.
Que aquí me Sí, consultaron acerca de estudiar dónde estudiar derecho, los puntajes, y si iban a cambiar la fecha por la pandemia. Yo, como les dije, tengo un 50% de posibilidades. Todo depende de la cantidad de casos que pase esta semana y la otra. Pero yo no lo tengo tan claro que, digamos, se pueda dar en la misma fecha, porque la proyección no es bonita y los casos están subiendo prácticamente en todas las regiones. Pero bueno, Ah, y lo otro que me preguntaron, yo les ¿Mm? dije que posiblemente, con harta certeza, de que los puntajes van a estar más bajos. Sí, eso es un hecho. Porque Sí, la pandemia ha hecho que muchos niños no se preparen como corresponde y eso implica que, además que no todos los preus, digamos, o sea, trabajaron online, pero para muchos niños no es lo mismo, no es lo mismo que una clase, entonces va a ser un tema ahí. Pero, chiquillos, lo que sí a lo mejor con ustedes es que yo sé que, por ejemplo, en Concepción está la escoba, eh, bueno, en Santiago nosotros vamos al alza, en el sur, de hecho, lo que es la Araucanía, los ríos creo que anda un poco mejor, pero lo que es la Araucanía, especialmente también van al alza, entonces yo no lo descartaría, pero tampoco les podría decir si la van a correr. A lo mejor puede que tomen opciones intermedias, como extenderla más días, reducir los aforos en la sala, pueden ser esas medidas, pero claro. Es que yo em, le comentaba que cuando dan la PTU, los chicos se empiezan a movilizar por toda la ciudad porque no todos ya van al liceo de tu barrio. Hay chicos que tienen que recorrer dos o tres comunas, entonces ese es el tema. es que de hecho ese es el tema. No todos construyen la misma comuna, algunos lo ponen porque conocen mejor otras comunas, entonces es muy, muy relativo. O Pero bueno, ciudades. exacto. Entonces hay temas ahí que el Mineduc lo tendría que estar revisando. De hecho, yo creo que el DEMRE por eso no se ha pronunciado y no ha dicho nada más y no ha dado la posibilidad, porque yo creo que entre ellos la interna también tiene que estarlo revisando. Entonces, ojo con eso, hay que estar Claro, atentos. Y de hecho, chiquillos, si se llegara a expandir la fecha, digamos, a prorrogarse, nosotros por último nos juntaríamos igual a ver ejercicios, ¿ya? Yo tengo planificado, por lo menos, chiquillos, con materia, con ustedes, cerrar la última sesión de la última semana de diciembre, ¿ya? Pero si la prueba se corriera, podemos igual dejar sesiones para aclarar ejercicio y todo. Pero bueno, vamos a retomar entonces. Discúlpenme la caída, si quieren algunos, si alcanzan a comprarse un pancito, no hay problema. O sea, perdón, a comerse un pancito, hágase el pancito nomás, total, ustedes están sin cámara, así que no hay problema. Y como les digo, discúlpenme porque se cayó groseramente el internet. De hecho, tuve que ir a reiniciar el router, que es un caso de extrema urgencia, pero lo logré. Aquí volví. Bien, chiquillo. Entonces, para ir sintetizando, la sociedad de clases se configuró a partir de la revolución industrial y los cambios que eso trajo, ¿cierto? Y obviamente también movilizó la cuestión social, desde un punto de vista de la iglesia como ayuda, pero también, chiquillos, surgieron corrientes intelectuales que intentaron resolver o dar solución a este tipo de conflicto, ¿ya? De hecho, aquí yo busqué este cuadro comparativo que me gusta bastante de las dos corrientes que para mi gusto son las más relevantes, aparte de la iglesia, pero eso la vamos a ver de ahí, que es, ¿cierto?, el marxismo y el anarquismo. El marxismo es lo que ustedes conocen también como comunismo, ¿ya? Marxismo igual comunismo, por si lo han escuchado alguna vez. ¿Por qué se le llama marxismo? Que debería ser el nombre más adecuado, porque en estricto rigor el creador, ¿cierto?, de esta doctrina política, filosófica, es don Carlos Marx, o Karl Marx, como ustedes ven ahí. Este señor, de hecho, creó un libro bastante interesante, pero es grandísimo y bastante complejo de entender, que fue El Capital, ¿ya? ¿Qué es lo que establece Marx en términos muy, muy sintéticos? Primero, que la lucha de clases sociales ha sido a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que Marx plantea es que siempre en la historia han habido dos grupos, opresores versus oprimidos, ¿ya? ¿Por qué se llama opresores y oprimidos? Porque en el fondo siempre lo que ha dicho Marx es que la lucha ha sido por los medios de producción, es decir, quien controla las cosas necesarias para poder producir y generar el desarrollo económico. Desde esa perspectiva, Marx le llama opresores a los que tienen esos medios
es decir, en este sentido nosotros lo interpretamos como los empresarios, mientras que los oprimidos son los trabajadores o el proletariado, como quieran decirlo ustedes. En ese sentido, ¿cierto? Lo que Marx plantea para que esto empiece a resolverse es que, primero que todo, el Estado tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Marx entiende el Estado como un instrumento favorable a los intereses burgueses. ¿Ya? Es decir, en el fondo, entiende Marx el Estado como un instrumento que ha servido de garantía a los más ricos y ha dejado fuera a los más pobres. Ahora, en el contexto que él plantea la doctrina, la verdad es que es bastante lógico, ¿ya? Pero lo cierto es que él plantea esta primera característica. Por ende, ¿qué hay que hacer? Hay que transformar el Estado, haciendo caer, según lo que dice Marx, el orden capitalista. Por ende, Marx propone estatizar naturalmente toda la economía, es decir, pasar a manos del Estado, erradicar lo que es la burguesía económica capitalista y erradicar también el capitalismo, y en términos de gobierno pasa a establecer una dictadura del proletariado, es decir, que quienes estén al mando del Estado y de todo lo demás sean los proletarios. ¿Ya? Por lo tanto, el marxismo establece una vía armada, sí. ¿Ya? Lo consideran como una vía importante para llegar al poder político. Por algo se habla de una dictadura. Ahora, por lo tanto, el marxismo es partidario de la organización obrera, por eso ellos promovieron, digamos, tanto movimientos sindicales y de hecho también partidos políticos que también los ven como clave de su trabajo, ¿ya? Y obviamente también la ayuda a los trabajadores, es decir, que el Estado consagra una serie de derechos económicos y sociales que les permite a los trabajadores poder vivir en paz y dignidad. Por ende, como menciona la gráfica en el lado del marxismo, significa que el Estado se colectiviza o se pone al servicio completamente de la comunidad. ¿Ya? Esa es la base, chiquillos, esta es la base de la ideología marxista, ¿ya? Que como ustedes saben, se aplicó por primera vez en la Revolución Rusa de 1917. Pero esta idea no era nueva, ¿ya? Apareció justo para el tema de la cuestión social en Europa, es decir, hacia 1840, 1850. Ahora, vamos por el otro lado. La otra que aparece es el anarquismo. Si ustedes miran la gráfica, se parece bastante al marxismo. Incluso dicen, en el fondo, que el anarquismo vendría a ser el fin último del mismo marxismo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que buscaba, o lo que se interpreta, se colige de las palabras de Marx, era que en el fondo la gente en algún minuto iba a tener que vivir en comunidad, sin tanta necesidad de un Estado. Por ende, ¿qué plantea el marxismo en la práctica? Toma estos elementos que vienen del marxismo, pero la diferencia es que el anarquismo plantea de que el Estado tiene que desaparecer, las empresas tienen que desaparecer y otros poderes que también condenan el marxismo, que son las Fuerzas Armadas y la Iglesia. ¿Por qué? Porque el anarquismo los ve como instrumentos que han manipulado al hombre. Por lo tanto, el anarquismo, chiquillos, plantea algo súper importante, que es la autorregulación de los individuos. Es decir, apela a una vida en comunidad sin necesidad de un orden legal, de un orden jurídico. Cosa que, por ejemplo, el marxismo no hace, porque el marxismo en el fondo lo que plantea es que el Estado tiene que cambiar y la fuerza, por ejemplo, la Iglesia tiene que en lo posible estar muy disminuida y las Fuerzas Armadas totalmente integradas a lo que es el Estado como lucha de clase. Pero el anarquismo, digamos, reniega de ellos y los hace desaparecer. Pero en definitiva, ambos coinciden desde el punto de vista de que el capitalismo es el problema. ¿Ya? De hecho, su principal exponente es Bakunin y Proudhon, que de hecho Proudhon ustedes también lo pueden haber escuchado como el socialismo utópico, que se acerca bastante a lo que es el anarquismo, ¿ya? No sé si alguna vez en el colegio les mencionaron el socialismo utópico. No llegó a desarrollarse. Claro, porque era... No, ¿No? ¿Nunca se lo mencionaba por ahí? no. Ya. No, no me acuerdo. Igual se menciona Profe, muy poco. Dime, David. esto lo pasaban, en mi época lo pasaban ¿Mm? en filosofía, cuando habían 4 horas de filosofía a la semana.
yo creo que va a ser muy difícil de que a los niños le hayan pasado esto, porque además les cortaron la hora. Exacto. Es que, ojo, se ve poquito en primero medio, porque la cuestión social se ve, pero no se expresa tanto, no se hace un detalle tan profundo en los partidos políticos. Ahora, ¿por qué se ve en filosofía? Porque en estricto rigor lo que Marx plantea es una doctrina filosófica. El marxismo no es solamente político, chiquillos, es una idea filosófica que ve la realidad. Para Marx, los cambios tienen que producirse primero en la realidad y después en la cabeza, en las ideas, por decirlo así. Alexander, pregúntame nomás. Profe, Ujú. Bakunin era, em, estaba, estoy bien random. Bakunin Ujú. era contemporáneo a Marx. Sí, sí, eran más o menos de hecho de época similar, porque si mal no recuerdo, el libro Dios y el Estado, que es uno de los primeros que publica Bakunin, es más o menos, si mal no recuerdo, de la década de 1860. Déjame Sí, averiguarlo concretamente, porque ya se me va en Bakunin este murió, minuto. murió en 1876, profesora. Así es, Entonces son más o menos, es contemporáneo a Carlos Marx en ese sí. sentido. De hecho, la primera publicación de Dios y el Estado de 1880, por los 1882. Entonces andan más o menos en la época de Marx. Pero primero aparece el comunismo, digamos, en términos de libros. Primero es el comunismo y después vamos con el anarquismo. ¿Ya? Pero Y en profe, términos de época son bastante similares. Dime. y una duda que he tenido, el anarquismo de su teoría sería opositor al marxismo, No, serían como también, dale nomás. que a veces he visto así como en noticias o en artículos de que distintos grupos anarquistas y grupos comunistas Ujú. están en pugna, conflictos Mira, en pensamiento y de las prácticas. claro, lo que pasa es que, a ver, en su idea original no son tan distintos. ¿Ya? Porque los dos creen que el capitalismo es el problema, los dos creen que el empresariado es el problema y que el Estado es el problema. Pero el anarquismo es mucho más extremo porque mientras para el marxismo el Estado debe existir, pero debe estar al servicio de los trabajadores, para Bakunin y lo que es el anarquismo el Estado no debe existir porque es una manera de manipular y quitarle libertad al hombre. Es decir, mientras uno quiere modificarlo, el otro definitivamente no quiere que exista. ¿Ya? Por lo tanto, Mm. lo que en el fondo plantea el anarquismo es que hay que destruir todo. ¿Para qué? Para que el hombre viva sin nadie que lo esté controlando. En definitiva, el anarquismo cree que el hombre va a poder regularse por sí solo. El marxismo no es lo que cree. El marxismo dice, el hombre no puede regularse solo, sin embargo, necesita que el Estado sí pueda regular que no hayan abusos hacia los trabajadores. En el fondo, son Ah, diferencias de fondo. Coinciden en el diagnóstico, pero no en la solución, por decirlo así. Pero, profesora, el ¿Mm? anarquismo está más a la izquierda que el marxismo. Sí, pues, Incluso es extremo. en el caso, lo que hoy día pasa, el comunismo y después los anarquistas están mucho más a la izquierda y son mucho más, como se le dice, eh, más contrario a todo lo que, al concepto de sociedad que se está viviendo en estos instantes. Sí, pues, o sea, el anarquismo es extremo. Y el anarquismo sí que es partidario de romper y vandalizar todo. El Sí, comunismo concibe la vía armada, pero no siempre la utiliza. ¿Ya? En cambio, el anarquismo no ve otra manera de solución más que la vandalización, la destrucción total, porque en el fondo siente que todos estos son elementos que les han puesto a los hombres para manipularlos, a la sociedad. ya. No sé si como la Incluso, vía chilena del socialismo, ahí se propone llegar al Estado socialista a través de la reforma y no la revolución. exacto. El comunismo lo tiene como vía, ojo, no vamos a desconocer que el comunismo busca la vía armada, la tiene en caso de ser necesario, pero no es su principal frente. En cambio, para el anarquismo sí, absoluta y completamente. ¿Ya? El Es que anarquismo igual ahí, es una vía violenta. ahí incluso, estaría como el conflicto de que el burgués o el que tiene los medios de producción pasaría el capital a través de la reforma o se necesita la vía armada.
Yo creo que como que de ahí nace como el conflicto, porque Sí. el que tiene el poder no lo pasaría a través de la vía institucional. Claro, po. Y Entonces, eso es como lo que ha demostrado igual la historia. Allende lo derrocaron y él proponía como esa vía institucional y no armada. es que de hecho, además que, a ver, no me voy a extender lo de Allende porque todavía no hemos llegado a eso, pero naturalmente Allende tuvo ahí un conflicto entre la vía socialista y la vía comunista. Y los socialistas, por ejemplo, son partidarios de la reforma mediante la legalidad. Los comunistas, como decía anteriormente, son partidarios de una vía armada. Y generar un acuerdo entre socialista y comunista en ese sentido es súper difícil. Ahora, como bien dices tú, en las revoluciones del siglo XX que fueron comunistas llegaron todos por la vía armada, haciendo uso de lo que el mismo comunismo plantea, ¿ya? De que en el fondo hay que hacerlo cuando no se puede hacer por la legalidad, hay que hacerlo por la vía absolutamente armada. Y además que, como bien está diciendo la Karen ahí, hubo una intervención extranjera en el caso de Allende, no le vamos a echar la culpa nomás a Chile, ¿ya? A los mismos opositores de Chile. Ahora, En sí, el dime caso nomás, David. anarquista, el ejemplo más cercano que pudo, digamos, conformar como gobierno o llevar a crear las bases de lo que ellos andan buscando, fue Ujú, lo que pasó en la Revolución Española, la Guerra Civil en Barcelona, que ellos sí, intentaron hacer un esquema, pero quedó la de, como dice vulgarmente, la de Kiko y Caco, porque no tenía pie ni cabeza. Incluso dicen que a la larga eso fue lo que generó el rechazo ante el resto mejor dicho, el apoyo hacia los nacionalistas y el exacto, rechazo hacia los republicanos, porque en Barcelona destruyeron la iglesia, trataron de cambiar todo, y al final así es. todo eso se fue en contra, porque la sociedad lo empezó a rechazar. Así es, y de hecho eso fue uno de los focos de dificultades más importantes, porque evidentemente el anarquismo actuó sin acuerdo político de los demás, digamos, de aquellos que querían otro tipo de revolución, y eso generó evidentemente distanciamiento con la sociedad. Sí, es un punto bastante importante también dentro de la revolución, de la Guerra Civil Española. Ahora, no sé, Alexander, si eso te deja un poquito más claro lo que mencioné Eh, antes. sí, sí, Ya. sea así que lo que más me complica es como diferenciar igual como el socialismo, el comunismo, pero no sé si igual la prueba es importante. Mira, más que nada, lo que podría salir para la prueba, más que el anarquismo en sí mismo, va a estar enfocado hacia las soluciones de la cuestión social. ¿Por qué mencionamos esto? Porque todas estas ideas fueron intentos de solución frente a la cuestión social, ¿ya? Por eso hacemos una mención sobre ellos, porque en estricto rigor todos estos tenían claro de que había que hacer cambios, solo que de diferentes perspectivas, obviamente, ideológicas. Ahora, como bien planteaban aquí, el anarquismo también tiene una contradicción, porque en el fondo el anarquismo necesita para poder, digamos, generar estos movimientos, necesita organización, por lo tanto tenía que tener medios, digamos, que habían en la revolución industrial. Entonces, es un poco contradictorio también. De hecho, se van a morir porque salió hace poco tiempo una nueva corriente dentro del anarquismo, que es el anarcocapitalismo. Búsquenla por ahí. Anarcocapitalismo, o sea, son conceptos en sí mismos, son contradictorios, para que lo revisen. Busquen por ahí información del anarcocapitalismo. Ahora, Pero eso del anarcocapitalismo, eso que se le ocurrió a ese economista argentino, ¿no claro, crees tú? Pero no es exactamente. nada así como que haya un libro con teoría. No, no, pero es una corriente que anda circulando por ahí, que de hecho es que hasta el nombre es contradictorio. Un anarquista no ¿Ya? es partidario del capitalismo, o sea, bajo ninguna perspectiva, no puede. Claro. Es como Soyo, pero borracho. Algo así. Entonces, véanlo porque es interesante por último para su cultura general, porque es una corriente súper nueva, que como bien dice Alexander, proviene de un tipo argentino. Ahora, la última corriente que tenemos que ver aquí es la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia Bueno, también tuvo que decir, pues. Exacto. ¿Por qué? Porque la Iglesia estaba haciendo una labor benéfica, pero también considero prudente dar su opinión ahora, no fue antojadizo, porque obviamente la Iglesia hizo una buena lectura entendiendo de que el comunismo se estaba expandiendo. Por lo tanto, consideró salir con una respuesta de carácter intelectual. Y esa fue a partir del documento que redacta el Papa León XIII, que se llamó la encíclica Rerum Novarum. ¿Ya?
¿Por qué es importante esto, chiquillos? Porque en la práctica la iglesia dice, oye, nosotros también tenemos una opinión aquí. ¿Cuál es esa opinión? Coincide de que hay un problema con los obreros, coincide con respecto al anarquismo y el capitalismo, que los obreros están abandonados por parte del Estado, eso lo reconoce, de que hay una explotación, digamos, extrema por parte de los empresarios, también lo reconoce, ¿ya? Y obviamente también valora en su justa medida el desarrollo del movimiento obrero. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que para la Iglesia Católica, ¿ya? No era viable en ese sentido hacer desaparecer el capitalismo. Es decir, valoraba la existencia de un orden divino donde había gente más rica y donde había gente más pobre. ¿Ya? Es decir, no es, es en ese sentido contraria a lo que es el comunismo por definición y al anarquismo naturalmente también. Sin embargo, lo que dice la Iglesia es que no es justo que haya gente que no tenga un salario digno y tampoco es justo que hay gente que se llene los bolsillos sin darle apoyo a lo que es la gente más pobre. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Hay que darle al obrero condiciones mínimas de trabajo. Es decir, darle derechos, por ejemplo, a poder tener una colación, a poder tener un descanso, a poder tener un sueldo mínimo, ¿ya? Es decir, ahí entra con su cuestionamiento con respecto a las prácticas empresariales. Pero también el empresario tiene derecho a ganar. ¿Ya? A ganar dinero. O sea, no lo satanizaba. No, pues, nunca lo satanizó. La Iglesia, de hecho, chiquillos, nunca ha satanizado al empresariado, pero sí le tira la pelota al Estado, ¿ya? Propone que el Estado, ojo con la palabra, que el Estado regule el sistema económico de tal manera que trabajadores y empresarios tengan derecho. ¿Ya? O sea, Es decir, senta la base de lo que hoy día conocemos como la economía social de mercado. así es. De hecho, en cierta medida, la Iglesia es partidaria de un modelo, por ejemplo, keynesiano. Ya, claro. Si ustedes quieren ponerlo en una perspectiva más contemporánea. De hecho, ordoliberalismo. Sí, en estricto rigor sí. El ordoliberalismo. De hecho, la Iglesia propone que existan sindicatos, pero que también esos sindicatos destinen un lado, ¿cierto?, al fortalecimiento de la espiritualidad. Porque en el fondo dice la Iglesia, bueno, no podemos erradicar a los empresarios, pero tampoco los trabajadores pueden seguir así. ¿Ya? Es una doctrina, si ustedes quieren pensarlo así, de centro político. ¿Ya? No busca ni el beneficio de muchos de uno, ni el beneficio de muchos de otro. Por lo tanto, fue también una doctrina bastante importante, ¿ya? Porque dado y considerado también de que muchos empresarios eran católicos. Por lo tanto, también la Iglesia ahí metió su nariz, por decirlo así, para lograr que algunos empresarios cambiaran las condiciones de trabajo. Por eso no era menor lo que estamos revisando aquí, ¿ya? Por ende, es anticomunista y anti-anarco, ¿ya? Para que entiendan también por qué en el siglo XX, digamos, las iglesias no van a estar en apoyo a lo que ocurre con las revoluciones comunistas, por ejemplo. Porque ya en su visión de estado de sociedad no coinciden, en absoluto. No sé, chiquillos, ahí... ¿Cómo se llama? Es ateo, no cree la divinidad y todo lo demás. Exactamente. O sea, no me refiero a solamente el cristianismo, sino a los musulmanes, a los ortodoxos, todo. Es que de hecho, ojo, aquí no me tiren arena, por favor, pero el comunismo y el anarquismo ven a la Iglesia como un instrumento de manipulación del hombre. ¿Ya? Es decir, o en la práctica no le ven ninguna utilidad al desarrollo de las religiones. De hecho, por ambas doctrinas, por ellos que la Iglesia nunca estuviera. ¿Ya? No estuviera presente. Y la Iglesia le responde también como que, en otras palabras, ellos tampoco quieren, digamos, que estas doctrinas alcancen poder. De hecho, por eso aparece esta encíclica. Si no, probablemente si no hubiese estado el comunismo, la Iglesia no hubiese sido tan incisiva en su doctrina intelectual. ¿Ya? Porque, de hecho, la Iglesia ya venía hace rato cateteando a los empresarios para que pudiesen hacer mejoras. Pero cuando se produjo esta arremetida del comunismo a final del siglo XIX por Europa, la Iglesia salió a contestar intelectualmente.
No sé, chiquillos, si tienen alguna duda de esto. ¿Dudas sobre esto que les queden por aquí? No, profe, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, evidentemente, los ejercicios de siempre. Así que voy a activar votaciones de inmediato. Ahora sí. Vamos, vamos. Ya, vamos a ver si ya están todos. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Finalizamos la votación. Entre paréntesis, chiquillo, ¿de verdad ustedes creían que el ministro de Educación iba a correr o sea, iba a eliminar la prueba? No, no. Lo que único que podría pasar es que, digamos, París forzara a Figueroa de que la fecha no puede ser en enero, ¿ya? Pero de que se vaya a eliminar la prueba, no. Figueroa jamás La hubiese prueba consentido va. eso. No, Cambiar la fecha. exactamente. No, con lo porfiado que el hombre, olvídelo. No, en absoluto. No. Tenía que estar afiebrado el hombre para que eso ocurriera. Pero bueno, a ver, dentro de las diferencias que podemos notar entre burgueses y proletarios, se encuentran, uno, su estatus económico. Sí, Sí, pues. Sí, obvio, ¿cierto? Ahí está el tema económico, es evidente. Uno es más rico, ¿cierto? Y el otro es bastante más pobre. Dos, su grado de poder y representatividad política. Sí. Sí. Tres, su mirada frente a los temas religiosos. Cuestionable. Cuestionable. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, ustedes tienen que pensar que habían sectores del proletariado, ojo, no de la burguesía, del proletariado, que no creían en la iglesia, y esencialmente por la influencia que tenía el comunismo en el periodo. Por lo tanto, ¿tenían completamente la misma mirada en los temas religiosos? No. ¿Ya? Mientras los burgueses eran muy conservadores y muy partidarios de la influencia de la iglesia, sectores del proletariado condenaban, de hecho, que la iglesia no fuese más incisiva en la labor con el Estado respecto a su situación social, económica. Por lo tanto, chiquillos, los que pusieron la C están en lo correcto, ¿ya? Para poder tener, digamos, la 3 como correcta, tendrían que haber estado todos los proletarios de acuerdo, y eso no era así. Había muchos Pero, que estaban profesora, desconformes. Dale nomás, David. yo la última, yo lo vi como que dice, ¿Mm? porque la pregunta es que dentro de las diferencias que podemos notar entre burgueses y proletariado, se encuentra la mirada frente a temas religiosos. Ujú. Y ¿Sí? yo no encontré diferencias porque sucede que yo estaba viendo desde la base de la religiosidad popular, y de por sí Chile se veía ya las fiestas y todo como un país netamente bien católico en el momento. Y por Pero, eso no existían diferencias, pero la otros sí habían diferencias. ojo, nosotros estamos en Historia de Chile,
en esta etapa Sí, o estamos viendo el fenómeno a nivel europeo? historia de Chile. Ya, pero ojo, ¿estamos revisando en este minuto historia mundial o estamos revisando historia de Chile? A nivel mundial. A nivel mundial. Por lo tanto, desde esa perspectiva hubo diferencias. En Chile no tanto porque, como bien dices tú, el proletariado chileno siguió respetando la institucionalidad católica. Sin embargo, el proletariado en Europa no fue tan respetuoso como lo fueron No. aquí en Chile. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la mirada que tenían no era la misma. Por lo tanto, apelando Por al eso, criterio de la pregunta, es una diferencia. por eso igual puse la C. Ya, pero ¿En serio? aquí, por ejemplo, no establece el criterio de Chile. Si hubiese sido de Chile, hubiese sido la E. Pero en general el proletariado no tuvo la misma mirada, tenían mucho más crítico que la burguesía. Por lo tanto, chiquillo, es la C, para no extenderme más en la explicación. Pero buen punto al que mencionas tú, David, porque hay que estar aguja con el criterio temporal. Ahora sí vamos a hablar de nuestra querida revolución industrial. Yo le puse un video delante que era bastante interesante con relación a cómo esta se muestra, ¿cierto? Entendiendo de que la revolución industrial, chiquillos, fue un cambio absoluto de estrategia económica, ¿ya? A ver, lo primero que tenemos que decir que la revolución industrial fue una transformación, ¿cierto? No se preocupe, Vicente, igual se va a perder los últimos 10 minutos de la clase, así que no os preocupéis. Transformación que generó la producción en serie, reemplazando, ¿cierto?, a la artesanal. Eso tienen que recordarlo súper bien. Ya la producción en serie va a ser el principal cambio que tiene productivamente la revolución industrial. ¿Qué va a pasar con la artesanal? La artesanal, por ejemplo, en un día producía una unidad, la revolución industrial en un día producía 100 unidades. Por lo tanto, había mucha más disposición de bienes y servicios para la población. Ese es un cambio total y profundo que hizo. Ahora, el líder de la revolución industrial va a ser Inglaterra. Y aquí vamos a volver sobre lo que hablábamos la semana pasada. ¿Por qué Inglaterra? Básicamente, chiquillos, por 3 características. Primero, Inglaterra tenía estabilidad política. Inglaterra no pasó por lo que nosotros vimos la semana pasada. No pasó por procesos de unificación, no pasó por procesos de revoluciones liberales. ¿Por qué? Porque ellos, hacia 1688, con la gloriosa revolución, ya habían dejado súper claro que ellos eran una república parlamentaria y donde el Estado también daba libertades. Por lo tanto, ellos no tuvieron el drama que tuvo el resto de Europa. Segundo, hay una estabilidad económica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Inglaterra, chiquillos, se mandó 2 jugadas que son súper importantes. Por un lado, en el modelo que articularon a nivel político, establecieron libertades económicas para las personas. Por ende, en Inglaterra se daba fomento al emprendimiento, a la creación de industria. Pero, ya que hay una gran diferencia, los ingleses también, chiquillos, pusieron incentivos en el campo, especialmente. ¿Para qué? Para elevar los rendimientos de la tierra. De hecho, pusieron un sistema de rotación de tierras, de cultivos, que se llama Norfolk, que permitió, de hecho, ir rotando el terreno sobre cultivos, por ejemplo, cerealeros. Por ende, este sistema permitía generar que la tierra no se agotara y, por otro lado, que la producción fuera subiendo y variando. Por ende, tenían también la fianza, por decirlo así, del Estado. Y en tercer lugar, aquí había una burguesía bastante consolidada, que no solamente invirtió en el comercio, sino que también decidió atreverse con inventos, digamos, en el terreno de las industrias. Por ende, es Inglaterra el líder del proceso y los demás se van sumando después. Ahora, nosotros tenemos más o menos claro que el primer invento, ¿cierto?, fue la máquina a vapor. Santiago Guar. Exactamente. Ahora, ¿por qué es importante? Porque con este invento ya se da pie a lo que fue la primera revolución industrial. Ahora, traté de sintetizarlo con esta gráfica que a mí me gustó bastante, por eso me la robé en estricto rigor, porque tiene las características más importantes de cada una de las 2 revoluciones que por época temporal nosotros tenemos que ver, ¿ya?
¿Por qué? Porque ustedes saben probablemente en el colegio que hubo una tercera y actualmente incluso se habla de una cuarta revolución industrial, pero por temporalidad de la etapa, nosotros no la vamos a estudiar aquí todavía. La primera revolución industrial, obviamente, fue más o menos, a pesar de que las fechas, chiquillos, varían, fue entre más o menos 1760 hacia 1830 e incluso algunos la mencionan hasta 1850. ¿Ya? Y fue una revolución que estuvo marcada por el vapor. ¿Ya? ¿Por qué el vapor? Porque el vapor utilizaba, ¿cierto?, la energía hidráulica. Claro que no fue la única. También estuvo también como un elemento muy importante el carbón. Por eso, por ejemplo, con esta primera revolución también se desarrolla otro rubro, que fue el transporte. ¿Qué elemento se crea más o menos en esta época? El ferrocarril. El ferrocarril. Muy importante porque el ferrocarril permitió que los inventos y que los productos circularan por todos lados. Por ende, hay primero que todo carbón y vapor de agua como elementos centrales, y la industria que también se desarrolla junto con la de transporte, chiquillos, es la industria textil. Específicamente lo que es el algodón, las telas e incluso también, chiquillos, la seda. ¿De dónde sacaban la seda? ¿De dónde sacaban las sedas, chiquillos? ¿En verdad dónde sacar la seda? ¿De dónde la sacaban? Oh, pero qué feo. ¿De dónde? De las oruguitas, como que hay un bicho que las hace. Mira, Sí, y de hecho, la revolución industrial va a ser el germen del imperialismo. ¿Por qué? Porque las telas las sacaban de Medio Oriente. Para allá tenían que ir, pues. Tuvieron que, por ejemplo, reforzar el comercio con China y la India. La India por el tema del algodón, ¿ya? Del algodón principalmente. Por lo tanto, miren lo que les voy a decir. Las materias primas fueron el origen del imperialismo. No se puede estudiar el imperialismo sin entender la revolución industrial, chiquillos. Porque en estricto rigor, las materias primas se acabaron en algún minuto en Europa. Por ende, tuvieron que ir a buscarlas a otras partes. Esa es la principal causa del imperialismo, para que no se pierdan. Ahora, evidentemente, este desarrollo de la industria, ¿cierto?, tuvo también, por consecuencia, el desarrollo de innovaciones técnicas constantes. Es decir, aquí tenemos el desarrollo, por ejemplo, del telar, tenemos el desarrollo de las embarcaciones, y no estoy hablando, digamos, en este caso el tren, sino que los barcos también se hicieron, se desarrollaron. de acero, de Exactamente, las vías ferroviarias, porque de hecho Claro. la metalurgia estimula el desarrollo del acero, por ejemplo, para poder ocuparla. Por ende, ¿qué es lo que pasa con la vida del hombre? Se va, digamos, descomprimiendo. La vida de los hombres antiguos era muy difícil, pero con los inventos de la revolución industrial, la vida del hombre va a empezar a hacerse mucho más sencilla. Está Pero dando también... menos uso también del uso de los combustibles fósiles, porque en esa época el aceite era sacado de las ballenas, por eso sacaron casi todas las ballenas del mundo, porque de ahí se sacaba el aceite para quemar, para lámparas y todo. Exacto. Ahora, Como lubricante. el combustible fósil es más bien entre el límite de la primera y sobre todo de la segunda. Pero lo cierto es que al principio, chiquillos, las maquinarias funcionaban con vapor de agua. Ese era su... Y en este caso los ferrocarriles con carbón. De hecho, chiquillos, por eso los niños los empleaban, porque alguien tenía que limpiar lo que era el ferrocarril por dentro, para que no se llenara de hollín. Y por el tamaño de los niños, los ponían a ellos primero. Como eran más Los que tenían chiquititos, cintura. exacto. Por eso esos niños chiquillos tenían una expectativa de vida tan baja, porque iban acumulando, digamos, este dióxido de carbono que a la larga les destrozaba los pulmones. Ah, ya, te digo al tiro, Sofía. Se refiere los agentes, en estricto rigor, a quienes fueron los líderes de esta época, a quienes, digamos, tenían el rol principal de echar a andar este modelo. En el caso de la primera revolución industrial fueron técnicos. ¿Por qué? Porque la revolución industrial generó dos cosas. Por un lado, como decíamos, la producción en serie, pero también la automatización de los procesos. Es decir, exacto, cada vez menos el hombre tenía que intervenir. El tema
es que para poder hacerlo automático, yo necesitaba gente que supiera cómo hacerlo automático. Por eso la mano más importante fueron los técnicos y no los científicos. ¿Por qué además? Porque evidentemente las innovaciones trajeron como resultado el interés de la comunidad científica por crear más aparatos que permitiesen, digamos, seguir evolucionando estas maquinarias, cosa de que se alcanzara y se alcanzara y se alcanzara más tecnología. Ahora, también la primera etapa coincidió con lo que nosotros hablábamos al principio de la cuestión social. Empezó a repercutir en la vida de los trabajadores, las amplias jornadas de trabajo, y empezó a incubarse, ¿cierto?, la molestia de los trabajadores, ¿ya? Que derivó en las protestas que hubo en Europa durante, digamos, desde 1830 hasta finales del siglo XIX. Por eso, digamos, el movimiento obrero tiene su fuerza más potente en la segunda revolución industrial. Ahora, inventos muy importantes del periodo son, como les decía, lo que fue la máquina a vapor, las máquinas de tejer e hilar, que también funcionaban a vapor, y el ferrocarril, que es un invento que se da hacia 1820 por Stephenson. Por lo tanto, ya tenemos un mundo que va evolucionando en su transporte. Y Dime, David, perdón. Y el tractor en la agricultura, Y el tractor. Fueron los grandes cambios que se ocurrió. De hecho, sí, también había olvidado mencionar el tractor, pero es muy, muy, muy Claro, importante. Ahí De hecho, generó un cambio en lo que puede nacer en la parte rural, a tal punto que generó que ya no se contrataba tanta mano de obra. así es. Y de hecho, como bien dices tú, David, un invento muy importante en la agricultura fue el tractor, pero también cambió en los lugares donde había tractor la técnica de arado. Y eso derivó también, como mencionaba David, en la cesantía muy alta de los campesinos, chiquillos. Por eso esos campesinos tuvieron que irse a la ciudad y se convirtieron en proletarios industriales. Es decir, no dejaron de ser proletarios, pero en vez de trabajar en el campo, ahora trabajaban en las industrias, que siempre las industrias necesitaban mano de obra, porque como no tenían regulación laboral los trabajadores, evidentemente, ¿qué pasaba? Muchos se enfermaban o se morían, entonces había que reemplazar constantemente mano de obra. Ahora, Sofía, para responderte la pregunta y cerrar esta parte, en la segunda revolución industrial viene el cambio importante. Lo primero que aparece es la electricidad. ¿Por qué fue relevante? Y aquí el señor, si ustedes recuerdan, Thomas Alva Edison tiene mucho que ver. Porque permitió que la vida ya no fuese hasta digamos, la escondida del sol, o la puesta de sol, como quieran ustedes decirlo, sino que también generó que las industrias pudieran trabajar hasta más tarde. Claro. Y que la vida se extendiese hasta la noche. De ahí es donde lo que vienes tú preguntando, Sofía, el alumbrado eléctrico es de la segunda. ¿Por qué? Porque la electricidad, la bombilla eléctrica, es de la segunda revolución industrial, no es de la primera. Por eso nosotros, de hecho, tenemos vida nocturna. Ahí nos mató el sueño, del síndrome de la falta de sueño del ser humano. Sí, de ahí. Y la dependencia, de hecho, de la luz eléctrica viene de acá. Sí. Ahora, para ir cerrando y no extenderme tanto en el tiempo con ustedes. Lo cierto es que la electricidad va a ser el cambio más importante. Y aquí también, producto del avance científico, va a aparecer, por ejemplo, el petróleo y lo que es la petroquímica, o insumos derivados del petróleo que se usaron bastante en las fábricas, para seguir sacando, digamos, provecho a la industria. ¿Ya? De hecho, gracias a la petroquímica, Chile terminó exportando un mineral que era absolutamente valioso a finales del siglo XIX. ¿Cuál? Salitre. El salitre. Por lo tanto, para que vean ustedes cómo está conectado con la historia de Chile. Ahora, evidentemente, la segunda revolución industrial coincidió con el agotamiento de las materias primas en Europa. Por lo tanto, chiquillos, la segunda revolución industrial es más bien el fenómeno del imperialismo. Es aquí donde las potencias se lanzan a buscar y buscar materias primas en otros lados, donde viene la colonización sobre África, por ejemplo, sobre el sudeste asiático, por ejemplo, también, y se consolidan tanto Inglaterra, que ya venía siendo la líder de la primera revolución industrial, pero también aparecen otras dos potencias. Alemania, aparece Francia también, y incluso, digamos, Estados Unidos. ¿Ya? Por ende, ya tenemos nosotros aquí
la competencia de los países por las materias primas, que va a derivar también en lo que ustedes conocen como la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero son más del siglo XX. Ahora, también se desarrolla, chiquillos, el área de la medicina. Se desarrolla el área de la medicina, se desarrolla el área, digamos, de la maquinaria, se empieza también a desarrollar, ¿cómo decirlo? Empieza a desarrollarse también la generación de estudios científicos para ver cómo se combatían algunas enfermedades, como las pestes, como por ejemplo el tifo y el cólera, cómo se podía generar, digamos, inmunidad en algunas personas frente a algunas enfermedades. Entonces, incluso estudios desde la biología. Por ejemplo, aquí tenemos el inicio del estudio de la genética, ¿ya? Lo que se llama ¿Mm? la norma sanitaria y sobre todo una cosa que es súper importante, Ujú. nació el alcantarillado y el agua potable. Así es. De hecho, en esta época surgió el alcantarillado y el agua potable para prevenir los problemas de higiene que había en la población, que eran enormes, chiquillos, porque no tenían Que hoy, baño digo, y... que en esa época no era como hoy día. En ese Ujú. tiempo el agua servía, se lanzaban por la ventana para afuera. Y De no hecho, solamente el agua servía, sino otro elemento acompañado. en otras palabras, pucha, ya lo voy a decir porque es un poquito feo, pero para que ustedes se imaginen, andaba la caquita en la calle en esa época, ¿ya? Imagínense ver a los niños jugando en un pasaje y que la pelota, por ejemplo, chocaba con las fecas que se veían afuera. O sea, era una asquerosidad y por eso, digamos, el desarrollo de la industria también se orientó a tratar de resolver ese problema que era higiénico-sanitario. Las enfermedades, de hecho, se producían en muchos casos por eso. Y además, también se avanza en legislación laboral, producto de que ya aparecen los sindicatos. De hecho, es de esta época lo que ocurre con el 1 de mayo, si no me falla la fecha, es 1888, ¿ya? Y, de hecho, ya se logran las primeras leyes laborales. No completas, pero ya se avanza. Ahora, inventos muy importantes en la segunda revolución industrial, la bombilla eléctrica, como nosotros hablábamos, el motor, ¿ya? El motor, en este caso, que es obra de diésel, el teléfono, a pesar de que el teléfono es toda una chimuchina que probablemente mañana les voy a explicar, aparece el avión con el invento de los hermanos Wright hacia 1903 aproximadamente, aparece la radio, que fue otra manera mucho más democrática y universal de conectar a la gente, y además, chiquillos, aparece el telégrafo, que es la obra de Samuel Morse. Pero mañana vamos a verlo esta última parte con más detalle. Chiquillos, no sé si tienen La duditas hasta literatura, aquí. ¿Mm? Dale nomás, David. no te le voy a decir que en la literatura, supongamos que los que les gusta leer específicamente autores del siglo XIX, principio del siglo XX, supongamos novelas como Oliver Twist y Cuentos de Navidad, Charles Dickens, que ahí muestra cómo era en ese momento el tema de la revolución industrial y las condiciones de vida. De hecho, toda la razón, y en esa época aparece la corriente del realismo, que describe muchísimo el tema de cómo eran las sociedades europeas del periodo. También es muy recomendable. Ya, la pongo al tiro, Francisca. Entonces, para ir cerrando, chiquillos, solamente el único recordatorio que me queda decirles es que mañana los veo en la tarde, a las 6:30, y también decirles que no se olviden de hacer el mini ensayo, porque probablemente mañana les voy a colocar ahí, digamos, les voy a tirar sobre la marcha la guía de historia de Chile siglo XIX y la historia de Universal del siglo XIX para que vayan reforzando. Ahí sí, ya. Al tiro lo repito, Chania. En la primera revolución, los trabajadores recién habían empezado a acumular todos estos problemas que eran propios de la cuestión social. Por lo tanto, no se podría hablar de organizaciones importantes, ¿ya? Sí, digamos, recién había empezado ya la discusión sobre qué hacer para no seguir aguantando su abuso, pero las grandes organizaciones vienen en la segunda revolución industrial. ¿Para cuándo el mini ensayo? Para el viernes en la noche. Hasta ahí lo puse como fecha para que ustedes lo realicen. Igual lo pueden mandar después, pero la idea es que tener un reporte más o menos acabado en esa fecha. Chiquillos, no sé si hay alguna duda. Ahí, Francisca, coloqué, no sé si están lista con eso. ¿Sí? Ya. Entonces, chiquillos, no se olviden del mini ensayo. Los veo mañana a las 6:30. Que les vaya bonito.
que tengan un buen día, cuídense por favor y nos vemos. Que les vaya bien. Chao, profe, Chao, muchas profe. Chao, gracias. chiquillos. Que Chao. estén muy bien. Cuídense.